Sí, lo siento, le di stop a la grabación y creo que subiré 2 videos, a no ser que encuentre la forma de pegarlos. Bueno, alguien pregunta algo. Julián, usted me haría el favor, está un poco largo, extenso el textito y... Sí, profe. Ahí Ajá, va. Dice, en el análisis que hace Alejandro González, recalca lo que dice Crotz. En la alteridad del otro, dice que el otro es un miembro de la comunidad como portador de la cultura, representante de una colectividad. ajá. Ah, bueno, es un comentario. Sí, Ya, 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 muy bien. Sí, no conozco el texto de Alejandro González, pero bueno, sí, creo que si va por ahí es eso, ¿no? Después, entonces, en este momento hay varias preguntas antropológicas, dice Esteban Crotz, ¿verdad? En este momento él desarrolla, ¿verdad? Una idea de pregunta antropológica, diré, ligada a la idea de la dialéctica entre el contacto cultural y la utopía. Perdón, entre el contacto cultural y, por supuesto, una pregunta antropológica que contenga dentro de sí la utopía. Es decir, una dialéctica de lo propio que está dentro y lo otro que está fuera, ¿verdad? Es decir, la idea del contacto cultural, esta idea prefigurada en el contacto cultural que posibilita la otredad, es decir, la apertura con la otredad, es una cosa básica en la pregunta antropológica. Lo que pasa es que ha ido cambiando. Siempre tiene que ver con la idea de la otredad, pero en este momento el que nos habla Crotz tiene que ver con una dialéctica del contacto cultural, ligado, por supuesto, eh, a la utopía. Y en este sentido, Crotz nos habla de 3 significados de la alteridad o la otredad, ¿verdad? En primer lugar, que la otredad apareció como resultado de la experiencia reflejada en el contacto, ¿verdad? Es de ahí que surge la pregunta antropológica, con los primeros antropólogos preguntándose por cómo eran esos otros mundos o los significados que podrían tener esos otros mundos, ¿verdad? Es decir, no hay ninguna disciplina, ¿m?, que como la antropología se haya preguntado tan obsesivamente desde su inicio por la otredad, ¿sí? Eso nos caracteriza también, ¿verdad? Es decir, el mito constitutivo de la disciplina tiene que ver con el contacto, tiene que ver entonces con esta apertura, con esta evidenciación del otro. Entonces, en las preguntas nuestras, es decir, cuando ustedes hacen cualquier tipo de trabajo académico en torno, cuando hacen sus tesis, van a hacer sus tesis de grado, de posgrado, ¿eh?, dentro de la antropología, es inevitable preguntarse de alguna forma por cómo es este otro cultural. ¿De acuerdo? Entonces, es un significado importantísimo de lo que es la alteridad para Esteban Crotz. Y que esta alteridad el segundo significado es característica de toda realidad social, ¿verdad? Eh, en cuyo proceso evolutivo, dice Esteban, de una heterogeneidad permanente, está su carácter verdadero, ¿verdad? Es decir, lo que hay de cierto en esto, lo que hay de verdadero en ese tipo de relaciones sociales es el carácter, de este proceso evolutivo y heterogéneo que es la alteridad, que es la otredad, siempre cambiante, ¿m?, y siempre evolucionando, dice Esteban Crotz, retomando por supuesto un concepto del evolucionismo. Y el tercer significado es la utopía, ¿verdad?, que ha sido excluida casi totalmente de la antropología científica, ¿verdad? Por eso es que Crotz considera su reintroducción en el conocimiento antropológico como estrategia para transformar la actual crisis, ¿verdad? Entonces, por esto es que la utopía es el elemento central de la nueva pregunta antropológica. ¿Sí? Es decir, el anhelo de justicia, el anhelo de libertad y el anhelo de fraternidad. ¿Sí? Por eso es que, vamos a ver, otra vez, lo que nos dice Crotz es que en el centro de la trama que socioepistemológica de nuestra ciencia debe de estar o debería de imperar este anhelo de justicia.
este anhelo de fraternidad y este anhelo de libertad. Por eso, el meme que les envié en el chat, ¿verdad? De la cara de DiCaprio, no es tan inocente, ¿verdad? No es tan inocente, ¿verdad? Porque y actualmente estamos hablando mucho o se escucha hablar mucho en televisión de la independencia, y que 199 años de vida independiente, de vida soberana, ¿verdad? Mientras, y venimos endeudados con los bancos internacionales desde hace 4 décadas, por lo menos, ¿verdad? ¿Qué tiene que decir la antropología ahí, ¿verdad? ¿Qué tiene que decir la antropología en esa sujeción político y económica? ¿Qué tenemos que decir nosotros, antropólogos y antropólogas, en medio de aquellos programas de ajuste estructural y lo que parece que se va a venir, que es un programa de ajuste del empleo público? ¿Qué tiene que decir la antropología en torno a los que irremediable e inexorablemente serán vencidos en esa batalla o en esa pugna? ¿Dónde nos vamos a ubicar? ¿Qué vamos a decir nosotros en torno a estas perspectivas, digamos, contemporáneas que tienden a sacrificar sujetos y subjetividades? ¿Sí? ¿Qué tenemos que decir nosotros? Creo que tenemos que decir mucho, pero por eso es importantísimo ubicarnos en algún lado, ¿verdad? En algún lado. Porque si tenemos clara cuál es nuestra perspectiva, podemos tener claro desde dónde podemos construir conocimiento, ¿verdad? Y la propuesta de Crotz en ese sentido es clara. Desde abajo y hacia arriba. O hacia adelante, perdón. Desde abajo y hacia adelante. No hacia arriba porque quedamos en el mismo lugar. Entonces, desde abajo y hacia adelante. Pensando las realidades de los sujetos vencidos de la historia. Que me parece esto importantísimo. Es decir, debemos de pensar la alteridad que ha sido base del mito constitutivo de la antropología desde ese momento de plenitud que posibilita la utopía. ¿Sí? Más o menos. Entonces, quisiera preguntarles, ¿qué tiene esto que ver con el texto que les pasaron en la tarde de Mario Zúñiga? Un segundo para prender la luz. ¿Pudieron leer? Sí. Sí se dieron cuenta que les pasé un textito, ¿verdad? Eso, Juan Diego. Muy bien. ¿Qué podemos decir? O sea, ¿qué tiene que ver ese texto de Zúñiga con esto que estamos tratando de elucidar hoy o de discutir hoy? Juan Diego, usted levantó la mano, por favor. Sí, quizá que el profe Mario trató de comprender em, esa intensidad de su papá en relación con el fútbol, eh, desde quizá el anhelo utópico que tenía él. eh, Él formaba parte de los de abajo que habían sido em, vencidos, pues repetidamente, irremediablemente. Correcto, correcto, Juan Diego,
correcto. ¿Alguien puede leerme? Está muy bien, Juan Diego, esa interpretación que usted da. Bueno, yo coincido con usted. No sé si estaremos bien, pero yo coincido con usted. ¿Eh? ¿Alguien puede leerme, por favor, alguien que no sea Julián ni que sea Juan Diego, puede leerme la última pregunta, la pregunta final que lanza Mario Zúñiga, por favor, en ese textito que ustedes leyeron para hoy? La última pregunta. Oh, profe, y si quiere, lo leo yo. Dele, dele pues. ¿Cómo hacer para que esta vez no caiga el Orión? Esa. Sí, ¿cómo hacer para que esta vez no caiga el Orión? ¿Verdad? O sea, la pregunta no es ¿cómo hacer para que no ganen los de siempre? ¿Eh? La pregunta es ¿cómo hacer para que esta vez no caiga el Orión? ¿Verdad? Es decir, en términos epistemológicos, ¿verdad? Es decir, de construcción del conocimiento, Mario se ubica en la perspectiva de ese otro del que habla Esteban Crotz, que está abajo y que va hacia adelante. ¿Sí? No se fija, no se pone, no es una pregunta por el, vamos a ver, vamos a decirlo concretamente, no es una pregunta por el rico y el poderoso, es una pregunta por el pobre y el olvidado. ¿Sí? ¿Sí? Es una pregunta que se formula desde el Orión o desde la idea de Orión que tenía el papá de Mario. ¿Verdad? Que bueno, que va por ahí, el vencido, el siempre pisoteado. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo hacer, que ya se me olvidó la pregunta de Mario, ¿verdad? Para que esta vez no caiga el Orión, ¿verdad? Ya nos está preguntando, ¿cómo hacemos para que otra vez ganen los de siempre? ¿No? Si no, la pregunta se formula desde ese otro vencido. ¿Se entiende la diferencia? ¿Verdad? O sea, me parece que es muy importante esto, ¿verdad? Que está narrado en todo este cuento de Mario Zúñiga. Juan Diego, ¿quería decir algo usted? No, ahí ya lo escribí, que esa es otra diferencia con la historia, o al menos con la Sí, historia tradicional, sí, que es una vida de los ilustres poderosos, ¿verdad? sí, muy bien, claro, muy bien. Que sí, ya lo mencionaba, también esta distinción de Julián. Claro, Julián y Juan Diego y muchachos y muchachas, lo que podemos decir hoy es, incluso podemos desdecir un poco a Pritchard y decirle, sí, está bien la lógica de la historiografía, ¿verdad? Y el saber ideográfico por encima del nomotético, ¿verdad? Pero podemos decir algo diferente también a lo que decía o a lo que dice regularmente la historia, pero debemos de posicionarnos. Por eso cuando ustedes escuchan epistemología, uy, madre, qué difícil, qué duro, no, pero es importante ubicarse, ¿ah? Desde dónde estamos construyendo conocimiento. Y creo que en Crotz y en Mario Zúñiga es evidentísimo, muy evidente desde dónde, ¿ah? Desde dónde, ¿sí? Juan, Señor, dígalo a ver, porque es que si me quedo leyendo ahí me voy. ok. Bueno, es que usted hacía la pregunta, digamos, que hacía sobre lo que tal vez intentaba hacer el profesor Mario al escribir esa última cuestión, ¿verdad? Y es tal vez es pensando directamente en empoderar al débil y no la estrategia que es común, que es más bien debilitar al fuerte. Si se logra empoderar a las bases y en conjunción va a ser más sencillo, no, tal vez no más sencillo, pero articuladamente es más, no, es posible debilitar al grande. Sí, 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 sí. Sí, Sí, porque estructuralmente son más poderosos, tienen todos los medios para hacerlo. Ujú, ujú, ujú. Sí, 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 sí. Sí, totalmente. Creo que sí, ¿verdad? Y creo que, bueno, y lo que llama la atención Crotz es, de nuevo, gracias Juan, muy interesante. Y lo que nos dice Crotz es desde dónde podemos hablar, ¿verdad? No dice que debemos hablar desde ahí, podemos intentar hablar desde ahí, a ver qué tal nos va, ¿verdad?
Bueno, entonces, claro, con Crotz, si colocamos esta perspectiva, si colocamos una perspectiva característica y no un fenómeno empírico naturalmente delimitado, ¿ah? Entonces resulta sencillo pensar, como lo hemos venido diciendo, ¿verdad?, qué nos distingue de las demás ciencias sociales y que podemos dar una valiosa contribución a la tarea de estudiar esa otredad cultural. ¿De acuerdo? Vamos a ver. La otredad cultural siempre está en el centro. ¿Sí? Está en el centro. Lo que pasa es que la acompaña en esta nueva formulación de la pregunta antropológica este contraste, esta comparación de otredades, ¿sí? Esta dialéctica del contacto acompañado o acompañada de la utopía. ¿Sí? De la utopía, es decir, centrarnos en la perspectiva utópica de quienes empujan hacia adelante desde abajo. Y esto Crotz lo relaciona, ¿verdad?, como ya les decía, con esta antropología de la periferia, de la dependencia colonial del sur pobre, ¿verdad? Es decir, la antropología que hacemos nosotros y nosotras desde el sur, desde la periferia, desde lo que no se considera como centro hegemónico. ¿Sí? Porque precisamente, esto lo dice Crotz en otros textos, esta antropología de la periferia, esta antropología del sur, esta antropología de la dependencia colonial, ¿ah?, prefigura su andamiaje, prefigura su razón de ser, su lógica analítica e interpretativa, muchas veces, la mayoría de las veces, desde los vencidos, es decir, desde los que están abajo e intentan mirar hacia adelante, ¿verdad? Esto es, digo, es vital. ¿Queda claro todo esto, muchachos y muchachas? Díganme, por favor. Sí, de fijo, pero me hace pensar como en, bueno, no sé, digamos, yo tengo como tendencia hacia los pensamientos, o, sí, digamos, tendencias como anarquistas, pues. Ajá, ya. Pero me hace pensar mucho como en, digamos, como en esta anarquía que se le, bueno, no sé, digamos, es un posicionamiento, digamos, que se le dota como al ser humano como tal, digamos, ya. Entonces se puede mirar como todas las formas de resistencia que han existido desde siempre. Claro, Ya, o sea, y me refiero esto a todo lo no hegemónico, ¿verdad? claro, Las por formas de supuesto. resistir. Ajá, ajá. Por supuesto. Sí, 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 sí. No, estoy de acuerdo. Digo, se puede mirar desde acá. Esto es, ¿verdad, Melissa? Podemos mirar desde acá e intentar conocer esta perspectiva, o posicionarnos desde esta perspectiva para delinear muy bien el tipo de ciencia que queremos nosotros y nosotras desarrollar, hacer, ¿verdad? Desde un modelo utópico que piense en este anhelo de justicia, este anhelo de fraternidad y de igualdad, ¿verdad? Laura está levantando la mano. Sí, profesor, yo no sé si, yo entiendo lo de la hegemonía y de empoderar a los más débiles o los más fuertes y demás, pero digamos, si yo lo analizo desde el punto en que nacemos, no nacemos todos con la misma capacidad de aprendizaje e igualdad. De ahí, yo creo que no, Laura. ¿Por qué no? Si tenemos la misma cantidad de neuronas todos. Claro, yo no estoy diciendo que seamos diferentes seres humanos los que nacemos aquí o los que nacemos en otro lugar. Lo que estoy diciendo es que las condiciones socioculturales y económicas no son las mismas. ¿Eh? No es lo mismo. Sí, ese es el factor influyente, pero no significa que no todos nazcamos en la misma condición partiendo de cero. Bueno, vamos a ver. No lo entiendo muy bien, Laura, pero creo que no es lo mismo, si es esto, no sé si es esto lo que está usted aludiendo. No es lo mismo nacer en los cuadros, ¿no? No sé, en los barrios del sur,
Sagrada Familia, Paso Ancho, etcétera, que nacer en, no sé, en los barrios acomodados de Escazú, ¿verdad? O de, no sé, en la finca Paraíso, aquí en San Rafael de Heredia, en Aves del Paraíso, perdón, ¿verdad? Es decir, sí, todos, sí, y sí, en teoría nacemos somos humanos y nacemos con las mismas habilidades todos y todas, ¿verdad? Pero no es la biología lo que necesariamente establece cómo nos va a ir en lo sucesivo o cómo desarrollar nuestras habilidades en lo sucesivo, sino condiciones socioculturales, ¿verdad? Correcto, profesor, pero entonces ¿hasta qué punto cómo la gente que viene a veces con menos condiciones socioculturales triunfa sobre los que tienen mejores condiciones? Bueno, pero esos son, digamos que, excepciones a la regla, Laura. Pero si se dan, no es que no se den, profesor, Bueno, me pero explico, no sé si me entiende el punto. no lo entiendo, pero lo que No quiero entiendo. decirle es que, es decir, ya te doy la mano, perdón, no te doy la mano, te doy la palabra, Juan Diego, la mano no te la puedo dar. Vamos a ver, lo que intento decirle es que sí, bueno, todos podemos, o sea, todos nacemos humanos y con algunas habilidades, etcétera, ¿verdad? Pero evidentemente el contexto sociocultural hace o posibilita que nos desarrollemos de X o determinada manera. Es decir, hay personas que que tienen, o sea, desde sus abuelos, de vivir en condiciones infrahumanas, de pobreza, ¿verdad? O sea, es decir, 4 generaciones. ¿Ah? Y de diferente manera hay gente que tiene 4 generaciones de vivir en la opulencia, por ejemplo. Eso no está solo medido por un asunto subjetivo de que si yo quiero puedo, como rezan, digamos, los discursos actuales de, sé yo, esta vaina que dan en llamar ahora en televisión, ¿cómo se llama? Tener una empresita, ¿cómo se Un llama? emprendedurismo. Emprendedurismo, ¿verdad? Querer es poder y todas esas frases tomadas del más detestable libro de Paulo Coelho, digamos, ¿verdad? Es decir, no, hay condiciones estructurales que permiten que haya gente en condiciones paupérrimas de existencia, es más, y que tiene que ser así, que tiene que ser así, ¿verdad? Sí, entonces, yo estoy de acuerdo, el sujeto tiene capacidad de agencia y de poder decir ciertas cosas en determinados contextos, ¿verdad? Pero también entiendo que hay una estructura que somete, ¿verdad? Es una estructura que somete al mejor estilo Foucaultiano. ¿Qué les voy a decir? ¿Verdad? Sí, eh, primero Juan Diego y después Julián. Bueno, y es que tampoco es cierto que todas las personas nacen iguales en el sentido de que las estructuras opresoras y de desigualdad dan un distinto ambiente de gestación para los bebés, ¿verdad? Vale. Otra alimentación, estresores importantísimos que hasta tienen un efecto en el neurodesarrollo. Totalmente. Entonces, un niño que está en un barrio lleno de violencia, con drogas, etcétera, lo que fuera, tiene un prospecto de desarrollo diferente. Entonces, no es que nosotros nacemos como vamos a ser exitosos, entre comillas, en la adultez, sino que nos desarrollamos en ciertas circunstancias que nos dan o nos quitan oportunidades. Nuestro cerebro genera conexiones bueno, es increíble el rol que tiene la violencia en el desarrollo de los niños. Yo estoy leyendo un libro que habla justamente de estas cosas. Y estadísticamente, bueno, para poner un ejemplo, ¿con qué está relacionado el descenso de los crímenes violentos en Estados Unidos? Con la legalización del aborto. Porque 20 años después de que se legaliza el aborto, pues un montón de niños que no los querían y no iban a tener lo más fundamental, el amor de los padres, no iban a nacer, ¿verdad? Entonces es muy triste realmente porque como sociedad condenamos, no es que condenamos, porque pues, pero sí, hay constricciones que tampoco nos vamos a hacer
los de que todo es libre elección. Pero rodeamos a las personas de ciertas condiciones que dan ciertos resultados y luego los castigamos por eso, ¿verdad? Entonces es una cuestión bastante más compleja, con muchos matices y que obviamente tiene personas que por uno u otros motivos agregados salen de las grandes estadísticas, pero con esos datos uno no puede decir realmente que poner el foco en las excepciones. Las excepciones no pueden representar el gran cuadro. Exacto. Sí, porque allí, exacto, Juan Diego, habrá que preguntarse, bueno, ¿cuántas son esas excepciones de la masa total de personas vencidas que han logrado, digamos, desdoblar esa lógica sistémica, ¿verdad? Y cuando yo hablaba de igualdad, me refería a, evidentemente, que todos y todas nacemos humanos y humanas, pero evidentemente en cuestiones socioculturales y económicas, no. O sea, no todos nacemos iguales. O sea, en esas circunstancias no somos iguales, ¿verdad? Y eso es precisamente, es este anhelo de justicia, precisamente como este horizonte utópico del que yo creo que habla Esteban Crotz, ¿verdad? De perseguir que de alguna manera todos y todas nazcamos en circunstancias, digamos, con las que podamos aprovechar nuestros potenciales, nuestras ideas, ¿verdad? Nuestras subjetividades. Julián. No, pero ya Juan Diego me parece que lo dijo muy, muy bien. Sí, la intervención de Juan Diego muy bien porque nos pone en claro que... Profesor. Sí. ¿Puedo aportar un poco al asunto? Decima, ya, está bien. Sí, es que, digamos, alguien en el chat puso que los mitos sociales relacionados a la meritocracia, y eso es totalmente válido, especialmente en la sociedad de consumo que vivimos nosotros. Si usted no tiene capacidad de consumo, no tiene acceso a bienes y servicios. Y si no tiene acceso a bienes y servicios, no tiene acceso a algo tan básico como la educación. Y usted sin educación en una sociedad de consumo no es nadie. Sí. O sea, Adelante, Juan, perdón, te interrumpí. No, era básicamente eso. O sea, y yo también, bueno, no soy de ponerme nunca de ejemplo, pero yo soy de una zona urbana marginal, yo soy de Lomas del Río Pavas. Sí. O sea, y yo tuve muchas ventajas que muchos vecinos míos no tuvieron. Y yo conozco casos de gente que por más que ha querido, el entorno no los ha dejado salir adelante. Muchas vecinas, por el simple hecho de ser mujeres, sus propias madres no las dejaron estudiar por el imaginario de que la mujer tiene que quedarse en casa dedicada a su esposo o a su pareja. O sea, el asunto es que no todos somos iguales. Sí. Exacto, y no tenemos acceso a las mismas cosas. Sí, correcto. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted y estoy de acuerdo con lo que han dicho hasta acá acerca de esta lógica estructural también, ¿verdad? Claro, Juan. Sí, y es como ir a decirles a sus vecinos que ellos son pobres porque quieren, ¿verdad? Me escupirían a la cara. No, y quién sabe qué más, ¿verdad? O sea, y volviendo al asunto, a mí me hace mucha gracia que en las zonas como las que vivo yo, la gente dice que lo que hay son un montón de vagos que no trabajan ni nada. Vaya una parada, una zona urbana marginal a las 4 de la mañana, los filones que hay para ir a trabajar. O sea, las condiciones de vida y de trabajo que tienen las personas de los estratos bajos son tal vez de los de más esfuerzo tienen por una menor remuneración económica, porque el mismo sistema se vale a la gente pobre para generarle plata a los que están allá arriba. Sí. Sí, hay una serie de cosas que tenemos algunos que no tienen muchos otros y otras, ¿verdad? Y sí, yo creo que tiene que ver con accesos, tiene que ver con limitaciones que, yo no sé, viera, sí, bueno, ¿no? Tiene que ver indudablemente, Laura, con esta lógica patriarcal, sí, pero creo que para poder divisar, analizar y aprender bien estas lógicas, es necesario irnos atrás, ¿verdad? No solo, claro, esta lógica del gobierno patriarcal, por supuesto, pero además un conjunto de situaciones que deberíamos de analizar, que bueno, no las sabemos todas, ¿verdad?
Es decir, quiero decir que esta diferenciación en las estructuras que posibilitan la existencia, por ejemplo, de guetos urbano-populares, ¿ah? El famoso gueto, los guetos norteamericanos, los los barrios urbano-populares en Costa Rica, de los que habla Juan, para poder ver esa lógica de concentrar recursos en ciertos lugares y no en ciertos otros, ¿verdad? Hay que rastrearla, digamos, muchísimo antes, ¿sí? Fundamentalmente con lógicas, digamos, económicas que han dado al traste con la diferenciación más pronunciada de ciertos sectores por encima de otros. Y evidentemente, es decir, vamos a ver, dentro de este modelo no todos podemos tener, ni todas podemos tener las mismas oportunidades, porque se necesita de mano de obra para que esta mano de obra produzca, en los términos marxistas, plusvalores para estos grandes y enormes, digamos, gentes que tienen cantidades de suma abismales de dinero, ¿verdad? Pues es que, sí, Julián. Es muy fácil ejemplificarlo. Podemos hablar incluso de familias directas. Podemos hablar de los Jiménez de la Guardia, que son actualmente dueños de la nación. O podemos hablar de los Arias Sánchez, dueños, bueno, obviamente no solo Oscar Arias, pero sino de extensiones de tierra y de plantaciones en Guanacaste, en Turrialba, que eran personas que desde antes de la independencia, ahora que estamos, ¿verdad?, en la fecha, desde la colonia, eran familias adineradas que tenían acceso a recursos. Cambia el sistema, ¿verdad? Cambia el sistema, nos independizamos, pero en el Estado-Nación se convierten en oligarcas y asumen el poder y podemos rastrear esas riquezas hasta el día de hoy. Siguen siendo las familias dominantes en este país. Entonces, ¿verdad? Lo que se conoce también como esa acumulación de capital, ¿verdad? Sí. Esas primeras familias que acumularon capital se puede analizar objetivamente. Es decir, tenemos los datos objetivos. Esas familias que gobiernan hoy, que son grandes, son dueños de los grandes medios de comunicación y de las grandes riquezas económicas y políticas, son las mismas familias que eran ricas hace 100 años, son las mismas familias que eran ricas hace 200 años y son las familias que eran ricas incluso antes de la independencia de este país, ¿verdad? Entonces, claro, hay personas, como dice usted, la agencia, hay personas que pueden salir adelante, pero las personas que están arriba se van a mantener arriba porque la estructura ya está, es decir, es histórica, como dice usted, ¿verdad? Hay que verla mucho más atrás para entender figuras como Arias Sánchez o figuras como Jorge Guardia, el dueño de la nación, ¿verdad? Sí, es interesantísimo. Ahí ven, antropológicamente hacer una genealogía de esas familias. Es decir, una genealogía de las élites, ¿verdad? Pero no creo que las élites estén contentas con que un antropólogo haga una genealogía de ellos, ¿verdad? No creo que... Porque es poner en evidencia, ¿verdad? Vea como Fitko, como reaccionó, ¿verdad?, ante una serie de críticas formuladas desde un instituto de investigaciones de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo. Es decir, bueno, tienen los medios para poder hacerlo, además, ¿verdad? Entonces, creo que sí, bueno, por ahí va la cosa, creo que queda claro. Yo quiero, no sé si hay alguna otra intervención, terminar con una extensa cita del texto de Crotts en relación al trabajo de campo, que me parece que es absolutamente extraordinaria y importante de leer. Está, para los que tienen el texto por ahí, en la página 405, ojalá puedan abrir el texto y leer conmigo, ¿verdad?, esta parte, y bueno, ya terminaremos la clase. 405, desde el segundo reglón, Crotts dice así: en nuestro caso, trabajo de campo significa el dejarse rodear por la otra cultura de manera temporal, intensa y hasta donde sea posible sin reservas, mediante lo cual el antropólogo o antropóloga se convierten en puente del contacto cultural. Es decir, que el antropólogo, como antropólogo, se convierte en una existencia marginal, en un jinete a caballo entre dos mundos,
en un caminante fronterizo. Esas metáforas son bellísimas. Continúa Crotz. Así, lo extraño no pierde su extrañeza ni se vuelve cotidiano, ¿verdad? Reivindicando la lógica del extrañamiento, del que tiene muchos textos Crotz de estar hablando. Entonces, así lo extraño, continúo, no pierde su extrañeza ni se vuelve cotidiano, ni tampoco lo propio es indebidamente exotizado, en la misma forma en que el antropólogo no debe permitir que la diversidad cultural pierda su significado por organizarla de manera etnocentrista o por aproximarla de manera relativista e impávida, ni tampoco debe convertirse en un desertor cultural. Su caminata fronteriza significa partir verdaderamente hacia otra cultura. Qué maravilla esto. Pero implica también su regreso como alguien que ha cambiado. Como alguien que ha cambiado. Así pues, el trabajo de campo conduce por sí mismo al concepto lleno de tensión de cultura que, como ya se explicó, ve al único género humano como dividido en muchas clases. Por eso, el asombro original no debe ceder ante una objetividad asubjetiva, sino que se puede convertir en un asombro comprendido. Pues los antropólogos y las antropólogas no estudian objetos cientificistas que no hablan. Por así decirlo, no estudian culturas en sí, desligadas de sus creadores que las padecen, las gozan, sino a sus iguales, que, sin embargo, no siempre son fáciles de comprender. Claro, esto es formidable. Así pues, el proceso de conocimiento antropológico cada vez toma más el carácter de un proceso de comunicación. En lugar de estudiar objetos humanos, se llega a un diálogo que se haya permeado por los reflejos de los etnocentrismos respectivos y en el que, empero, se trata menos de hacer predicciones que de lograr una inteligibilidad, y en el que la confrontación inicialmente estática se transforma, así y solo así, en el surgimiento del universo múltiple de la meta por descubrir en comunidad. Bueno, eso es, ahí lo pueden, este extracto lo pueden ustedes leer y releer y encontrar como yo un sinfín de códigos y de significaciones que ayudan mucho a pensar, ¿verdad? Que ayudan mucho a pensar de cómo debe ser nuestro trabajo de campo, deporte, fronterizo, ¿verdad? Como jinetes a caballo en dos mundos, en el propio y en el de ellos. Que tenemos que tratar de lograr hacer inteligible ese mundo, más que hacer predicciones. ¿Sí? Y bueno, en relación a lo que decía Julián, que se me quedó ¿verdad? En el disco duro, por ahí por algún lugar, sí, todas estas familias que menciona Julián, que detentan medios de comunicación, medios de producción, medios económicos, claro, hay que hacer una salvedad, que quizás Julián no lo hace con esa intención, ¿verdad? No es tanto que ellos tienen la culpa de todo esto. Digo, porque este rollo de la culpa, ¿verdad? Es muy jodido, aparte de muy cristiano. Pero tampoco han querido, tampoco han propiciado otro ordenamiento, ¿verdad? Esto es muy importante. Es decir, sí, es decir, porque alguien les puede preguntar, bueno, pues estos madres tienen la culpa de todo. No, quizás no, no, pero tampoco han querido o han posibilitado en los momentos en los que han podido propiciar un ordenamiento distinto, ¿verdad? Desde abajo y hacia adelante, para citar de nuevo a don Esteban Crotz. De acuerdo, muchachos y muchachas. Voy a parar la grabación en este momento.